Buenas de nuevo, queridos padres y madres. Nueva sesión de formación en familia. Vamos a aportar una serie de ideas en esta ocasión relacionadas con el tema de la personalidad y cómo se va forjando la personalidad en nuestros hijos. Veremos que el tema este de la personalidad nos va a llevar a una serie de ideas y conceptos relacionados que están íntimamente determinando la personalidad, conceptos que en alguna ocasión anterior hemos tratado, como por ejemplo puede ser el tema de la autoestima, el tema de la autoimagen, el tema del autoconcepto, el tema de la autovaloración. Iremos desarrollándolo poquito a poquito y espero que lo que vamos a aportar en el día de hoy os pueda también ser de utilidad en vuestro quehacer cotidiano educando a nuestros hijos. Así que vamos al lío, ¿vale? Mirad, en primer lugar, ¿qué entenderíamos por personalidad? Pues personalidad es el conjunto de características que nos identifican a los seres humanos. Nos identifican es que nos indican quiénes somos, ¿vale? Entonces, definiciones de personalidad podría haber muchísimas, pero todas ellas podrían tener varios elementos en común que serían unos cuantos pilares, 4 pilares básicos que entrarían dentro de lo que es una definición de personalidad. El primer elemento es que la personalidad está compuesta de una serie de aspectos de tipo cognitivo, es decir, aspectos de tipo relacionados con el pensamiento, con la ideación, con el conocimiento. Está formada por una serie de aspectos de tipo emocional, explica e indica cuáles son las emociones, los sentimientos, los aspectos más interiormente de lo que siente el ser humano hacia una determinada cuestión. Y por el otro lado también está formado por aspectos de tipo conductuales. Aspectos de tipo conductuales nos referimos a lo que son los actos, las acciones, las conductas manifiestas que los seres humanos ofrecemos en nuestro día a día. Entonces, esta serie de componentes, hemos dicho, cognitivos, afectivos y conductuales, serían las manifestaciones con esas manifestaciones, como se podría ver, cuáles serían esas características de personalidad que tiene el ser humano. Otro elemento fundamental que debe aparecer en una definición de ser humano, de personalidad, y es que la personalidad tiene un componente de tipo genético, es decir, tiene un componente de tipo heredado por las características genéticas que yo voy a recoger tanto de mi padre como de mi madre, de los seres biológicos que me han engendrado. Entonces ese componente de tipo genético, pero no solamente la personalidad tiene un componente de tipo genético, sino que también tiene un componente de tipo aprendido. La personalidad no es sola y exclusivamente lo que viene marcado en los genes, sino que esos elementos que vienen marcados en los genes, en la medida en que vayamos teniendo una serie de experiencias vitales por las cuales el ser humano va a ir atravesando y en la medida en que tengamos también unos elementos de aprendizaje producidos por la relación humana, las relaciones de unos con otros, en esa medida las características genéticas de lo que determina mi personalidad se van a ver moduladas. Es decir, la personalidad surge por dos cuestiones, o tiene dos cuestiones básicas, una parte heredada genética y otra parte producida por el aprendizaje de las experiencias que me van a ir aconteciendo a lo largo de mi vida, pero también por las interacciones en las relaciones con otros seres humanos. Con esos dos elementos se va conformando mi personalidad. Como hemos dicho en el punto anterior, con esos dos elementos yo voy manifestando mi personalidad en mis aspectos de tipo cognitivo, pensamiento e ideación, en mis aspectos de tipo emocional, sentimientos, emociones, y en mis aspectos de tipo conductual, cómo lo voy manifestando. Otra cuestión básica que también está dentro de las definiciones de personalidad y que tenemos que tenerlo claro es que el ser humano no nace, el ser humano se hace, ya lo hemos dicho, pero además se hace y se confirma como un ser humano totalmente diferente, totalmente diferenciado, exclusivo y único en el mundo. Es decir, no nos podemos encontrar dos personas iguales en el mundo,
físicamente, ni siquiera los hermanos gemelos. Hermanos gemelos que han nacido de una sola bolsa, que aparentemente son idénticos de forma física, pues ni siquiera físicamente llegan a ser idénticos al 100%, porque las huellas dactilares son diferentes. Pero dos hermanos gemelos también nos encontraríamos que sus características de personalidad, la configuración de cómo han ido integrando esas experiencias, cómo las han ido manifestando, hace que sean dos personas totalmente diferentes. Así que nuestra personalidad nos va a dar lugar, nos va a permitir considerarnos seres únicos y diferentes del resto de personas. No hay dos personas iguales físicas y menos tampoco de un punto de vista psicológico. Por lo tanto, la personalidad nos confiere ese carácter diferenciado, carácter único en el mundo. Por el otro lado, y esto es un último de los aspectos de los 4 pilares básicos que podrían configurar cualquier característica cualquier definición de personalidad, es que la personalidad no es algo que, como hemos dicho, nace, no viene solamente biológica, sino que se va desarrollando. Pero el hecho de que se vaya desarrollando, como hemos dicho, se va haciendo por las experiencias vitales y por la relación, pero se va desarrollando en el sentido de que es un proceso. Un niño nace, una niña nace, viene con ese componente genético, la mayoría de las veces se puede considerar que sería el carácter, y ese carácter se va poniendo en funcionamiento en relación con las personas que le rodean y va adquiriendo experiencias en la vida diaria. Poco a poco la personalidad se va a ir conformando. Un ser humano, no adquiere la personalidad a los 2 años, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5. Quiero decir con esto que la personalidad es algo que se va desarrollando, que está en proceso, en constante cambio, transformación. También tenemos que tener en cuenta que aunque uno tenga ya sus características y su personalidad más o menos forjada, se suele decir que se forja la personalidad con sus características más estables, una vez que ha pasado la adolescencia y ya iniciamos la edad adulta, aparece esa serie de características fijas, vamos a decir, en el sentido de que son las más básicas y más esenciales. Pero incluso nuestra personalidad va a seguir transformándose una vez que toda esa serie de características básicas ya se han establecido. Quiero decir con esto que el ser humano está en constante cambio, transformación, y por lo tanto su personalidad también. Nosotros hoy en día podemos tener una personalidad X con unas características determinadas, pero seguramente no somos los mismos que hace 10 años, donde teníamos nuestras características de personalidad básicas, pero seguramente bastante diferenciadas de las que tenemos hoy en día. Recordad que uno de los puntos que hemos dicho es que nuestra personalidad se va forjando en función de las experiencias, por lo tanto, el ser humano no deja de tener experiencias, y esas experiencias vitales y elementos de relación los tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Pues entonces, en esa misma línea es lógico pensar que nuestra personalidad no termina de desarrollarse o no es fija e inamovible para toda nuestra vida, sino que está en constante cambio, evolución, transformación. ¿De acuerdo? Vamos cambiando. El concepto siguiente que que está relacionado con el tema de personalidad, y bueno, si ya tenemos una serie de características que me están definiendo, ¿cómo yo las veo? ¿Qué imagen tengo yo de mí mismo? Porque la personalidad, me has dicho que son el conjunto de características que nos hacen ser una persona determinada. Si yo, por ejemplo, mis características físicas, genéticas pero físicas, me miro al espejo y me identifico como tal, cuáles serían todo el conjunto de características de tipo personal que configuran mi personalidad y que por lo tanto harían que yo me identificara con la persona que soy. Es decir, el concepto de imagen personal. ¿Qué imagen tengo? ¿O qué autoimagen percibo de mí mismo? ¿Cómo me percibo? Sería ¿qué percepción tengo de mi personalidad? ¿Qué percepción tengo de mí? El concepto de autoimagen es muy importante porque la autoimagen es la representación que yo tengo de mí. ¿Qué idea tengo de mí? ¿Soy yo
y no soy otro? ¿Cómo me diferencio yo de esta persona que soy yo de esta otra persona que es mi hijo o que es mi padre? Ese es el concepto que tenemos que llevar de imagen o autoimagen personal. En esta representación de la imagen personal aparecen también varios elementos. Por un elemento, ¿qué imagen tengo a nivel personal de forma física? Mi apariencia exterior. ¿Qué imagen o ese concepto, esa autoimagen, perdón, el concepto veremos después, estamos con imagen primero. ¿Qué autoimagen tengo yo no solamente física, sino en el aspecto psicológico? En el aspecto psicológico, en lo que pienso, en lo que ideo, en lo que siento, mis emociones, mis sentimientos, o en lo que actúo en mi comportamiento. Cómo soy físicamente, cómo soy psicológicamente en esas cuestiones, en la cuestión de mis actos, de mis pensamientos y de mis sentimientos, pero también qué imagen o qué autoimagen tengo a nivel social. Así que la autoimagen tiene esas tres vertientes: física, aspecto exterior; psicológica, lo que yo siento, pienso y cómo actúo; y otra que es el aspecto social, que es cómo yo me relaciono, cómo estoy en relación con el resto de personas que me rodean, con las que convivo directamente o con las que convivo en sociedad de forma general. Eso también va a conferir, esas tres cuestiones son las que van a dar lugar a qué autoimagen tengo, a qué imagen me percibo yo de mí misma. Y eso nos va a llevar inmediatamente a la siguiente cuestión: ¿qué concepto tengo? ¿Qué idea tengo de mí? ¿Me percibo de esa manera física, psicológica y social? Esta es mi imagen, esta soy yo. Este es el conjunto de mis características de personalidad con el aspecto físico que está también dentro. Pero ¿cómo me valoro? Esta sería la siguiente cuestión: ¿qué concepto tengo de mí misma? ¿Qué concepto tengo de mí misma? Ese concepto, esa valoración es algo muy importante porque nos va a llevar inmediatamente a la siguiente cuestión, que sería la autoestima. ¿Cómo me valoro si yo veo que me estimo en más o menos cantidad? Una de las sesiones ya estuvimos hablando de la autoestima y nos estuvimos refiriendo al tema también de la autoimagen y del autoconcepto, pero hoy quisiera profundizar un poquito más en el tema del autoconcepto, porque veréis, la personalidad, como hemos dicho, es algo, y aquí es donde va a tener también una implicación directa en los padres, donde tenemos la implicación directa en nuestra tarea educativa en los padres, y es que la personalidad se fragua en función de cómo estamos viviendo las experiencias por las que vamos atravesando nuestra vida, cómo las vamos viviendo, ¿de acuerdo? Cómo las vamos viviendo y también cómo vamos estableciendo esos elementos de relación. Hemos dicho que la imagen que nuestros hijos van a ir creándose de sí mismos y por lo tanto es una parte de ese desarrollo de personalidad. Esa autoimagen también va a depender directamente de cómo ellos se van a percibir de forma física, de forma psicológica y de forma social. ¿Y qué valoración hacen de sí mismos? Es el concepto que ellos tienen. Bueno, pues toda esta serie de elementos se van a ir fraguando en la situación ambiental. Y en la situación ambiental, no olvidar que los padres somos el elemento fundamental que les ayudan a crecer, a favorecer experiencias de aprendizaje, y es ahí donde nosotros con nuestra labor vamos a fomentar unas determinadas características de personalidad, una determinada autoimagen o imagen que va a tener mi hijo de sí mismo y un determinado autoconcepto. Por lo tanto, como padre, como madre, ¿qué puedo hacer para favorecer un desarrollo de personalidad sano, saludable, estupendo? Una personalidad sólida que ayude a mi hijo a sentirse bien consigo mismo y por lo tanto indirectamente o de forma secundaria o inmediatamente después sentirse bien y sano y saludable en sus relaciones sociales con los demás. ¿Qué puedo hacer yo? Pues lo que podemos hacer los padres fundamentalmente es mejorar ese autoconcepto que ellos puedan tener de sí mismos. ¿Qué pautas educativas podemos hacer? Pues las pautas educativas que podemos hacer son muy variadas. Lo primero y fundamental, que ya lo hemos hablado en otra situación anterior, no ser padres sobreprotectores. Yo entiendo, y ya os dije que también soy madre,
y eso me mueve también a mí, creo que le mueve a la mayoría de los padres, también me mueve a mí, es que los padres queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, siempre queremos pues que triunfen, que sean felices, que sean personas responsables, es decir, nuestras metas siempre es que nuestros hijos pues sean lo mejor de lo mejor, pero muchas veces erramos en el camino y para que sean lo mejor de lo mejor tendemos a hacer la mayoría de las veces las cosas nosotros, facilitar el terreno, pensamos que esa puede ser una manera de ayudarlo. Esto es un tema totalmente erróneo, no nos lleva a ninguna buena meta. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos mejoren la imagen que tienen de sí mismos, el autoconcepto que tienen de sí mismos? Por lo tanto, ese autoconcepto repercuta directamente en unas características de personalidad sólida, buena, estable, pero también transformables y adaptables a lo largo de las diferentes etapas de la vida por la que va pasando. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, primero, darle constantemente oportunidades de crecimiento, oportunidades de maduración, darle la posibilidad de que ellos puedan aprender de las experiencias diarias con nuestra supervisión y guía, pero ellos por sí mismos. Para que ellos puedan aprender de las experiencias diarias, también le tenemos que dar el tiempo suficiente para que puedan experimentar y asimilar esa serie de experiencias. No pretender que el aprendizaje de esas nuevas datos, emociones, sentimientos, pensamientos y relaciones que van a ir ocurriendo a lo largo de su vida, la tienen que aprender y saber realizarlas a la primera. Tenemos que darle tiempo para que ellos puedan ir interpretándolas y asimilándolas. Otra cuestión que podemos hacer es darle constantemente confianza y ánimos. Tenemos que confiar en que ellos van a ser capaces de poder seguir avanzando en esta línea. Tenemos que darle ánimos para que ellos puedan seguir haciéndolo por sí mismos. Ese ánimo y esa confianza les va a valorar muchísimo y va a hacer que ellos se valoren muchísimo a sí mismos. Lo siguiente, pues ya hemos hablado de la palabra valoración, hacerles sentirse que son seres sumamente importantes, hacerles sentirse que son seres únicos en el mundo, ya hemos dicho. Toda persona es única, individual, independiente e intransferible. Somos joyas cada uno de nosotros porque no hay nadie igual que yo, no hay nadie igual de repetido. Por lo tanto, esa sensación de ser importante, de que son únicos en el mundo, lo tienen que sentir nuestros hijos. Permitirle también que ellos aporten nuevas ideas, permitirles también que ellos generen nuevas estrategias, permitirles también que ellos tengan una estimulación a su imaginación, porque puede ocurrir que los padres veamos las cosas de una determinada forma y siempre querramos solucionarlas de la misma manera. La creatividad y la imaginación en los niños es algo muy importante y puede ayudar a buscar nuevas estrategias y nuevas herramientas, a ayudar y animar a que ellos las pongan en marcha por sí mismos y confiar en que son capaces de hacerlas. Otra cosa que podemos hacer para ayudar en esa nueva visión del autoconcepto, un autoconcepto positivo, es intentar no castigar por errores cometidos a la primera. Si nuestros hijos cometen errores, ya les hemos dicho, tenemos que ayudarles a que puedan reconocer el error, animarles a que puedan identificarlo y que lo puedan solucionar. Esto es mucho más positivo que ir constantemente y a la primera, sin ningún momento de impas, a inmediatamente imponer castigo. Otra cosa muy importante es animarle siempre y reforzarle todos los logros que vayan consiguiendo. Animarle a que esa serie de premios vitales, que son los premios vitales, fundamentalmente son los de tema social, los que le reconocemos todos los pequeños logros o los grandes logros que van alcanzando, y sobre todo lo que más le vamos a reforzar y animar es en el esfuerzo y el trabajo y el empeño y el ánimo y la motivación que le van a poner en la vida diaria. Esto es fundamental. Otra cosa también que podemos hacer siempre es usar un lenguaje claro, un lenguaje preciso, y una cosa también importante es evitar recordarle constantemente cuáles son sus defectos o los errores que va cometiendo, por supuesto de ninguna manera en público, pero por supuesto tampoco lo tenemos que hacer delante de ellos. Si yo quiero ver con el padre, con mi pareja, con
el otro director de la educación de mi hijo, quiero ver que hay una serie de errores que ellos cometen sistemáticamente y que conviene ayudarlos a cambiar, lo vamos a hablar en privado y no delante de ellos, porque eso merma su autoestima. A ellos lo que le vamos a pedir, cuáles serían el cambio, la sugerencia y los ánimos para que pongan en marcha nuevas estrategias para solucionar los errores. Bien, todo esto pueden ser una serie de pautas y sugerencias que yo puedo dar para intentar ayudar a nuestros hijos a mejorar la imagen que tienen de sí mismos, cuál es el concepto que tienen de sí mismos, para que ellos lleguen a valorarse mejor. Los valoramos mejor desde fuera, ellos se van a valorar mejor desde dentro. ¿Eso qué es? La autoestima, ya hemos hablado de ello. Y todo esto de lo que hemos estado hablando hoy da lugar a unas características de personalidad que, si van en una línea positiva, nuestros hijos se van a sentir contentos, satisfechos consigo mismos, seguros, y seguro también van a ir evolucionando y transformando en su vida, a ir mejorando ciertas características de personalidad que a lo mejor no están tan contentos con ellas. Así que nada más por este momento. Un beso, padres y madres, y seguimos disfrutando. Gracias.